Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. En la tarde de hoy estaremos con ustedes la próxima hora. Nuestro compañero Oscar Medina continúa con sus vacaciones y don Freddy Sandoval está en labores profesionales. No hay duda de que la noticia central del día de hoy ha sido la muerte de un guardián en una sucursal bancaria, otro asalto en una sucursal bancaria. Hace alrededor de hora y media fue muerto el guardián Sabino Méndez Martínez, de 34 años de edad, en un asalto a la sucursal del Banco Popular Dominicano, que está ubicada en la avenida Luperón, cerca de la zona de Herrera. Es una sucursal que está dentro de una estación de servicio de combustible. Llegaron varios asaltantes a esta sucursal bancaria, la emprendieron a tiros contra el guardián, que es un guardián de una compañía privada, el cual fue muerto en el acto en forma inmediata por los disparos hechos por los asaltantes. Asaltaron la sucursal y la información del consultor de comunicaciones de la Policía Nacional es que todavía en estos momentos los organismos investigativos de la policía se encuentran en el lugar tratando de buscar pistas, huellas que lleven a la captura de estos asaltantes. A este asalto de la sucursal del Banco Popular en la avenida Luperón del día de hoy, hace 10 días apenas, hubo un asalto a otra sucursal bancaria en la parte este de la capital. No hay dudas de que pareciera que comienza también el tema de ola de asaltos en sucursales bancarias pequeñas, las cuales se han multiplicado en toda la ciudad. La característica de estas dos sucursales bancarias que han sido asaltadas, primero, que son sucursales en las cuales hay un movimiento mínimo de clientes por ser las sucursales estas rápidas que han proliferado en todo el país de parte de las principales cadenas de bancos en la República Dominicana, y segundo, el nivel de agresividad que tienen los asaltantes. La mañana de hoy, o al mediodía de hoy, fue muerto lamentablemente este guardián privado Sabino Méndez, de solamente 34 años de edad. Nosotros esperamos que el jefe de la Policía Nacional no repita que esto es parte de la percepción pública o que los medios de comunicación son los que están creando pánico. La República Dominicana está siendo abatida por una ola de criminalidad, la cual ya ha insensibilizado a la población. Y cuando hablamos de insensibilizar, es que ya en el día de mañana, pasado mañana, probablemente nadie se acuerde de que hubo este asalto a la sucursal bancaria en la avenida Luperón, y no se renovará el tema hasta que los asaltantes no vayan a otra sucursal bancaria. Ahora también habrá que tener cuidado, no solamente para penetrar a una sucursal de un banco. Se están produciendo una gran cantidad de asaltos en los parqueos de los bancos y a la salida de los bancos. Ahora también tendremos que tener cuidado, quizá andar con un chaleco antibalas para entrar a cambiar un cheque o hacer un depósito bancario. No hay dudas de que este es el principal problema que en este momento tiene la República Dominicana, es la principal preocupación de los dominicanos, lo muestran todas las encuestas, y es hora ya de que actuemos frente a esta situación que nos amenaza a todos, porque no tenemos dudas de que no hay clase social que esté protegida frente a estas personas que tienen el delito como misión y forma de vida. Entonces, vamos a poner atención a este tema, y la Policía Nacional tendrá que redoblar lo que es la seguridad frente a las instituciones bancarias, las cuales han tenido que echar mano a la gran cantidad de compañías de seguridad privada que existen en la República Dominicana, ya que no hay, parece, una cantidad de efectivos suficiente y bien pagos, por supuesto, y satisfechos con su trabajo para proteger a los ciudadanos que van a realizar
cualquier transacción bancaria. Repetimos, un muerto en la avenida Luperón, una sucursal del Banco Popular, una sucursal bancaria que está ubicada en una estación de servicios de combustibles, fue asaltada al mediodía de hoy. Lamentablemente, una persona más fallecida. Donde hay otro problema bastante serio, y seguimos todavía con el tema, es en la frontera dominico-haitiana. El 90% de la carga de todo tipo que consume el pueblo haitiano, que incluye alimentos, medicamentos, materiales de construcción, todo tipo de insumos, pasa por las carreteras de la República Dominicana. Una parte es importada por el mismo Haití, y como su muelle fue destruido en el terremoto y no ha podido ser reconstruido, como tampoco ha sido reconstruido el Palacio de Gobierno, sigue en el mismo lugar y con la misma destrucción de hace 5 años, pues la mayor parte de esa carga pasa por la República Dominicana. El pasado viernes, según informa Blas Peralta, el presidente de FENATRADO, que es el sindicato que transporta cargas desde los muelles en la República Dominicana, 2 haitianos, cuando se estaba realizando el mercado binacional, entraron en una riña. Uno de ellos sacó un machete y el otro agredió a su compatriota con un revólver y lo mató. Al tener este muerto, los haitianos que estaban ahí en el mercado binacional, algunos de ellos cargaron con el muerto y lo llevaron del otro lado de la frontera. Y cuando llegaron al otro lado de la frontera, entonces plantearon las autoridades de su país, a los policías fronterizos, de que manos dominicanas habían muerto a este haitiano. A partir de ahí, sobre todo la tarde del viernes, sábado y domingo, más de 60 patanas han sido agredidas en su viaje desde la República Dominicana hacia Haití. Han sido saqueadas las patanas, los choferes dominicanos han sido golpeados por piedras, algunos han intentado quemar las patanas, ha habido robos múltiples en Haití, que es tierra de nadie verdaderamente, y el relato que hace el presidente de FENATRADO da pavor. O sea, es un lugar a donde tienen que cruzar estos choferes con esta carga que sirve de alimento y sirve para todo tipo de actividad económica en Haití, y sin embargo ni la MINUSTAH ni el embrión de policía que debe existir en Haití hace absolutamente nada ni da ningún tipo de seguridad. Ya hace un tiempo hubo un problema de este tipo y se llegaron a una serie de acuerdos con los choferes dominicanos y con los dueños de las patanas de la República Dominicana, porque no solamente apean a los choferes e intentan lincharlos, sino que se roban las patanas. Es decir, que las colas de las patanas son quitadas de los camiones y la enganchan en un camión haitiano. Y ya a partir de ahí, como ahí no hay placa, no hay seguridad, no hay identificación de vehículos, ahí no hay autoridad de ningún tipo, es simplemente para describir lo que está ocurriendo de aquel lado de la frontera, el país con el cual nosotros estamos planteándonos desde hace tiempo dialogar, cuando por fin despertamos a que en ese país no hay absolutamente ningún tipo de autoridad. Ese es un verdadero estado fallido. Entonces, usted cruza la frontera y si le quitan la cola de la patana ya le enganchan un marbete o cualquier número y eso es haitiano, le quitan la placa y inmediatamente se convierte en haitiano. Y usted perdió la cola de la patana. Pero aparte de eso se roban la mercancía, se roban los medicamentos, se roban la comida e intentan matar a los choferes dominicanos. Pues en el día de hoy FENATRADO anunció que paraliza el tránsito de mercancías desde la República Dominicana hasta Haití frente a esta ola de violencia en contra de sus miembros, y no lo va a reanudar hasta que las autoridades haitianas o las que dicen que son autoridades en Haití tomen una de 2 medidas o las 2 medidas. En primer lugar,
que resarcir lo que son las pérdidas que han tenido los comerciantes, los patanistas dominicanos en el transporte de las mercancías y por el robo de estas mercancías, y en segundo lugar, que se cumplan los acuerdos de seguridad que debe tener el transporte hacia Haití. ¿Por qué es tan importante esto? Más para Haití que para nosotros, porque puede haber pérdida de algunos comerciantes dominicanos. Dejarán de vender alguna de sus mercancías. Quizás tengan una disminución de sus ingresos por un tiempo. Pero esto lo único que demuestra es que, contrario a lo que muchos creen, contrario a lo que muchos plantean, de que la República Dominicana tiene la obligación de cargar con Haití porque es nuestro segundo mercado principal, quienes nos necesitan son los haitianos. Es contraria a la necesidad. Este tema tendrá que resolverse esta semana o la semana próxima, porque si Fenatrado se niega a cruzar la frontera, simplemente hay un desabastecimiento total de mercancías en Haití y no tienen forma de llevarlo de otro lado. ¿Por dónde lo van a llevar? ¿En barcazas desde los Estados Unidos? ¿O lo va a llevar en avión, un país que vive de la caridad internacional? ¿Por dónde van a llevar lo que comen los haitianos? Cuando hablamos de que rechazan los huevos o los pollos de la República Dominicana, ¿de dónde van a sacar huevos y pollos? Si no es de la República Dominicana. El tema haitiano sigue ocupando las principales páginas de los periódicos en la República Dominicana y es un tema nodal en el futuro del país. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? En el día de ayer vimos aquí en 360 grados la intervención sin valoración, porque no hubo ningún tipo de valoración de parte del secretario general de la OEA, el señor Almagro, frente al informe de la comisión de la OEA que viajó a la República Dominicana y Haití. Hay alguna gente que ha criticado la presencia de la OEA en la República Dominicana, sin embargo nosotros creemos que fue positiva. A pesar de que el informe habla en forma, claro, muy poco transparente, de que hay la posibilidad de que personas se queden sin ningún tipo de nacionalidad, lo cual no es cierto. Es una gran mentira que está contenida en ese informe. Sin embargo, es mejor que vinieran a ver que aquí ni se está persiguiendo a nadie, ni hay ningún tipo de crisis humanitaria, ni hay una crisis de derechos humanos, ni hay negación de nacionalidad a ninguna persona que cumpla con los requisitos de la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Entonces, ese informe que fue presentado en el día de ayer y nosotros tuvimos oportunidad de compartirlo con ustedes, fue claro en el sentido de que la llamada crisis, de que se habla en una cantidad bastante grande de foros internacionales, las acusaciones de xenófobos, de racistas, de que estamos persiguiendo personas por el color de la piel en las calles, los callejones y los barrios de la República Dominicana, era una acusación totalmente falsa, que no pudo ser probada. Y al no poder ser probada, no existió. Ahora, ese país, ese territorio que está gobernado por un presidente, si se quiere, puesto ahí, pero que no tiene la capacidad de mantener el orden dentro de su propio territorio soberano, es el país al cual la OEA quiere hacernos ir a sentarnos a dialogar. ¿Y a dialogar qué? ¿Qué es lo que vamos a dialogar con un territorio que no es capaz ni siquiera de garantizar el acceso de la comida a su propia gente? Porque lo que describió hoy el presidente de Fenatrado es un gran desorden. Eso es tierra de nadie. O sea, el que cruza la frontera está expuesto a cualquier tipo de situación que compromete su vida y por eso es que tan poca gente viaja a Haití. Entonces nosotros hemos asumido muchas veces una normalidad dentro de un territorio que se llama Haití que es inexistente.
Y ustedes verán que habrá otros acuerdos, vendrá la MINUSTAH de nuevo, tratará la ONU o la OEA de mediar para dar cierto tipo de seguridad a los camioneros dominicanos que cruzan la frontera. Se aclarará que no fue un dominicano el que mató a ese haitiano, porque hasta en eso estamos siendo acusados. O sea, mata a un haitiano en territorio dominicano, en Jimaní, cruzan la frontera y dicen que fue un dominicano el que lo mató. Inmediatamente hay episodios de violencia en contra de nacionales nuestros que están cruzando Haití. Entonces, todo eso se aclarará, darán otras garantías nuevamente y nuevamente no cumplirán, porque eso es lo que caracteriza a los acuerdos que se llega con las llamadas autoridades haitianas, y lamentablemente hemos tenido que bregar con ese tema. Es un tema al cual nosotros le llegamos tarde, porque la diplomacia haitiana, que está acostumbrada a ser pedidores o limosneros internacionales consuetudinarios, lamentablemente es así. Es el país más pobre del hemisferio occidental y por tanto vive de la caridad internacional. Y hace poco tiempo un pensador español decía, bueno, a las ONG que trabajan con pobres le conviene que haya más pobres. Viven de eso. O sea, si usted trabaja con pobres, a usted lo que le conviene es que haya pobres. Si usted trabaja con personas que no están nacionalizadas, como había aquí un figurín, hijo de Vargas Llosa, que vivía aquí hablando de apatridia y de personas desnacionalizadas, es porque él trabaja con ese tema. Y porque trabaja con ese tema tenía que justificar su presencia en el país. Entonces en Haití, las ONG que trabajan con pobres les conviene que haya muchos pobres. De eso viven, del financiamiento internacional que se da a esos pobres. Entonces llegamos tarde porque los diplomáticos haitianos están mucho más avanzados en el tema de manejo de organizaciones internacionales que los nuestros, porque la República Dominicana vive desde su fundación en el año 1844 de su trabajo. No tenemos que andar mendigando ayuda internacional, no tenemos cuotas preferenciales de nada hace bastante tiempo. El único momento en el cual en la historia reciente no hubo dinero para pagar los sueldos de los empleados públicos fue en la guerra civil. Se tomó un préstamo, inmediatamente se pagó, a los 6 meses ya estaba pago. A los 6 meses ya estaba pago, totalmente pago, y el país comenzó a crecer rápidamente en base a políticas públicas dirigidas para la construcción de un Estado democrático, liberal y de derecho, que es lo que tenemos en la República Dominicana. Pero Haití caminó el rumbo contrario, el rumbo de la pedidera internacional, y ya hemos llegado a esta situación de disparidad, de crecimiento y desarrollo de dos naciones dentro de una misma isla que mucha gente ni siquiera entiende. Porque si nos vamos al año 61-62, al salir de la dictadura de Trujillo, la República Dominicana era el segundo país más pobre del continente. El otro era Haití. Y nosotros en la actualidad somos la 9ª economía de América Latina. Se dirá muy dispar, muy desigual, con muchos pobres. Sí, es verdad. Estamos dentro del continente más desigual. América Latina es el continente, o el subcontinente, perdón, porque el continente incluye Estados Unidos y Canadá. América Latina es el subcontinente con mayor desigualdad del mundo, incluyendo África. Entonces, claro, la República Dominicana también tiene un crecimiento desigual. Sin embargo, hemos crecido, e incluso en el informe que sale hoy publicado, o la proyección de la CEPAL para el crecimiento de la República Dominicana plantea que creceremos cerca de un 5%, un 4.8%, cuando el resto de América Latina está entre el 0.5 y el 1%. Los países que más crecerán en América Latina serán Panamá. Hay una proyección importante de crecimiento económico de la isla de Cuba.
a la cual tenemos que ponerle mucha atención, sobre todo en el tema turismo, y la República Dominicana en tercer lugar. Eso es por el trabajo de todos los dominicanos. Pero tenemos ese problema pendiente, sin solución todavía y sin solución a la vista. Nosotros creemos que la actitud nueva, desde hace unos meses hacia acá, sobre todo a partir del empoderamiento del ministro de Relaciones Exteriores, el arquitecto Navarro, del tema haitiano, ha sido una actitud que ya está consona con el sentir de la mayoría de la República Dominicana. Los dominicanos no estamos en contra de nuestros vecinos haitianos. Ese es un pueblo explotado por una élite abusadora, una élite delincuencial, una élite que nos ha acusado de todo en los organismos internacionales y con los cuales no creo que en este momento nosotros tengamos que sentarnos a hablar absolutamente nada. Otro tema que en el día de hoy causó también un problema sobre todo de tránsito en los alrededores del Palacio Nacional fue una protesta de las centrales sindicales por la promulgación por parte del Poder Ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. En la noche de ayer nosotros vimos en la prensa, en un Twitter del periódico El Día, si no me equivoco, que el presidente Danilo Medina había promulgado la ley que crea el Servicio Nacional de Salud. Y ustedes dirán, ¿y qué es esto? Porque una ley de este tipo nosotros pensamos que iba a ser primera plana en todos los periódicos en el día de hoy. Ya durante la semana las centrales sindicales, algunas centrales sindicales, sobre todo las que están vinculadas al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, habían pedido que se devolviera la ley. Lo primero es que se equivocaron de lugar y momento. Los sindicalistas que fueron al Palacio Nacional a pedirle al presidente que modificara la ley están totalmente equivocados de lugar y de momento. ¿Por qué? De momento porque esa ley fue promulgada y quiere decir que ya no está en el Palacio Nacional. Y de lugar porque quien tiene la facultad de hacer una modificación a esa ley, que es la ley número 123-15, anoten ese número, esa ley constituye la revolución más importante del sector sanitario en la República Dominicana en toda su historia y viene a complementar la ley 4201 General de Salud y la ley 8701 de Seguridad Social. Esa ley tardó 14 años en ser aprobada por el Congreso, por lo que los sindicalistas donde tienen que ir ahora ya no es al Palacio Nacional, porque el presidente Danilo Medina tuvo la valentía de promulgarla, a pesar de las amenazas, a pesar de observaciones de los sindicatos de que iban a hacer huelgas, protestas, que van a prender velas. El presidente Danilo Medina tuvo la valentía, que por lo menos en mi caso, ver para creer como Santo Tomás, de promulgarla. Y para promulgarla tuvo que tener el apoyo y también la valentía de una mujer a quien le pesan la falda de los ruedos, los ruedos de las faldas, que es la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, quien se comprometió a que esa ley saliera del Congreso. Y la ley fue aprobada, la ley fue promulgada y ya es ley. Y ya es ley contra la opinión de mucha gente que plantea que todo se quede igual. Hay un consultor político muy famoso que dice que todos los que están muy acomodados en el sector público conspiran para que no haya cambio de ningún tipo. Y ese es el tema con esta ley que crea el Servicio Nacional de Salud. Por esa ley pasaron 4 ministros de salud diferentes. Hubo muchos que se comprometieron a que esa ley, que es el primer paso de la reforma del sector, se pusiera en ejecución y se pasara al Congreso y nunca se cumplió. El país debe conocer la ley promulgada por el presidente Danilo Medina y aprobada por el Congreso de la Nación,
que crea el Servicio Nacional de Salud, porque esa ley va a lograr 3 cosas en el momento presente. Primero, va a eficientizar inmediatamente el tema de la organización de los servicios sanitarios. Hasta ahora lo que existe en la República Dominicana es el no cumplimiento de las leyes que dan origen al modelo de atención que tenemos. Y este es un tema bastante técnico, pero que vamos a tratar de explicarlo de la manera más fácil posible y entendible. La ley 8701 es una ley financiera, la de seguridad social, y ustedes que me están mirando aquí, y los que están conmigo aquí en el estudio, pagan por un servicio de salud, porque es de ley, se le descuenta, y su empleador paga otra parte de la cápita, o sea, de lo que le corresponde pagar por usted y por su familia. Y eso va a un centro, a un lugar que se llama Tesorería de la Seguridad Social. Y es una ley totalmente financiera. Y esa ley financiera que acopia una cantidad de dinero, que el año pasado se acercó, fue un poco más de 70.000 millones de pesos, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, pues la Tesorería de la Seguridad Social en forma solidaria reparte esos fondos a partir de requerimientos que hacen las administradoras de riesgos, que a su vez contratan los prestadores de servicios. ¿Cuáles son los prestadores de servicios? Los centros de salud, no necesariamente hospitales, pueden ser unidades de atención primaria, pueden ser laboratorios, pueden ser centros de diagnóstico por imágenes y hospitales, clínicas, etcétera. Entonces eso se reparte. Ahora, el primer paso para que esa ley financiera sea eficiente es la reforma del sector sanitario, el cumplimiento de la ley 4201, que es la reforma del sector salud, donde el Ministerio de Salud se convierte en el rector del sistema, o sea, es el veedor, el regulador del sistema, para que esos fondos son bastante gruesos, Estamos hablando de una masa monetaria que tomamos lo que aporta el gobierno por el presupuesto nacional, más lo que se recauda en el régimen subsidiado y contributivo, más el gasto de bolsillo de los contribuyentes dominicanos, de los usuarios del servicio, más los gastos en medicamentos, estamos hablando de una suma que nosotros calculamos debe andar entre los 225 y los 250.000 millones de pesos. Estamos hablando algo casi al 50% del presupuesto nacional, que es repartido en una de las mayores industrias que tiene el mundo, porque el sector sanitario es visto como una industria donde los prestadores, o sea, nosotros los médicos, porque yo soy médico de profesión, somos simplemente una pieza más dentro de esa industria. Pues la reforma es necesaria para que el ministerio se dedique a su función rectora, a su función que tiene que ver con el combate a la malaria, el combate al VIH-Sida, el combate al cólera, todo lo que va a producir enfermedades en forma colectiva en el país, y también para regular el ejercicio médico en la República Dominicana y de todos los trabajadores del sector. Y por el otro lado, esta ley crea el Sistema Nacional de Salud, que nosotros, junto con ustedes, vamos a describirlo en la segunda parte de este programa, porque este es un tema central, nodal, de lo que es la reforma más importante del sector sanitario dominicano en toda su historia. Volvemos en un momentito. Bien, hablábamos de la ley que crea el Servicio Nacional de Salud y la protesta que realizaron algunos sindicalistas en el día de hoy frente al Palacio Nacional. Lo primero es que la protesta realizada, las motivaciones que dicen los sindicalistas, que algunos de ellos son mis amigos,
como mi amigo de tantísimos años, Gabriel del Río Doñé o Pepe Abreu. No es cierto que la ley que crea el Servicio Nacional de Salud provoque la desaparición del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Si ellos no la leyeron, deberían leerla, porque esa ley incluso fue discutida y nosotros sabemos de qué hablamos, porque la ley la hicimos nosotros en la Comisión de Reforma del Sector Salud, fue aprobada por el Ministerio de Salud Pública, fue aprobada por el ministro de la Presidencia y discutida por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, fue aprobada por el presidente de la República y fue aprobada por las cámaras. ¿Cómo pueden decir que no hay consenso? No es cierto, porque tuvimos la delicadeza de evitar que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales decretara su desaparición a partir de esa ley. Todo lo contrario, lo que se plantea es una reforma y modernización del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Lo segundo es que tampoco es cierto que va a limitar la cobertura a los más pobres. Desde el 2007, que se instituyó en la República Dominicana el Plan Básico de Salud, el aumento de los asegurados fue exponencial. De un 7-8% de personas aseguradas, ahora tenemos casi un 60% de la población. Pero todos sabemos que hace tiempo que esa cifra no sube en forma sostenida, porque hay un régimen que es el régimen contributivo subsidiado de las personas empleadas por cuenta propia y personas que tienen su propio negocio que no ha podido ser desarrollado. Y tiene que haber una decisión sobre ese tema, si se modifica la ley, si no se modifica, porque lo que sí garantiza el comenzar a cumplir esta ley promulgada por el Poder Ejecutivo es lo que plantea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la universalización del seguro social. Y cuando hablamos de universalización del seguro social, es que ese 60% que tenemos ahora de asegurados suba al 100% de la población. Única forma de garantizar solidariamente, como lo hace cualquier seguro en cualquier parte del mundo, lo que es la prestación de los servicios, no solamente a los más pobres, sino también a las clases medias y a las clases altas, a todos y cada uno de los dominicanos. Es decir, que ni va a desaparecer el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, ni mucho menos van a quedar desprotegidos los grupos más pobres del país. Todo lo contrario, porque como el Sistema Nacional de Salud lleva a una eficientización en el uso de los recursos, tanto recursos humanos como recursos financieros y recursos administrativos, y se comienza en el sector público a poner el ejemplo de cómo se estratifica la provisión de servicios individuales de salud a la población, esto con la veeduría, con la participación del Ministerio de Salud, se trasladará también al sector privado, única forma de disminuir el enorme gasto de bolsillo que tiene la población dominicana en estos momentos para el tema de servicios sanitarios. Entonces estamos hablando de una verdadera transformación y nosotros no entendemos cómo los sindicalistas, en vez de acompañar al gobierno en lo que es esta transformación, esta jornada transformadora que va a ser un proceso de años, o sea, esto no es que la ley se promulgó e inmediatamente va a haber un cambio sustancial en el tema, sino que comenzará poco a poco a realizarse el proceso de transferencia de capacidades desde el Ministerio de Salud hacia la red pública o al Sistema Nacional de Salud, incluyendo hospitales, incluyendo laboratorios, incluyendo los centros de diagnóstico por imágenes, para eficientizar lo que es la prestación de los servicios en todo el territorio nacional, porque eso es que estamos hablando. No solamente los que habitamos la capital y Santiago tenemos derecho a tener un servicio de medicina especializada. Por ejemplo, la región 6 de salud, que incluye la provincia de San Juan, Elías Piña y Azua, hay 2 cardiólogos. Para toda esa región, más de 300,000 dominicanos viven ahí. Y nosotros tenemos a esas personas obligadas a ir a médicos sin especialidad porque hasta este momento esa región
que es muy bien manejada por el doctor Héctor Guerrero, no tiene la capacidad ni tampoco tiene la autonomía para buscar al personal médico que le convenga. Lo otro que garantiza este sistema es que se acabaron las huelgas médicas. Y ese es el tema, porque en un sistema como este, y cuando hablan de privatización, parece que es el anatema. Nadie está aquí privatizando absolutamente nada. Lo que se está es eficientizando un sector o un planteamiento que está incluido dentro de una ley. Una ley que fue bendecida por la Oficina Panamericana de la Salud, o sea, tampoco es un invento de nosotros, sino esto fue Washington, vino acá, se discutió por todos lados y está acompañada por la ley de servicios sanitarios que está aprobada y para implementarse en el Ministerio de Administración Pública. ¿Por qué? Porque no es cierto tampoco que los médicos que trabajan en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales van a perder sus empleos, ni siquiera el personal administrativo. Todo lo contrario, con la aplicación de esta ley promulgada por el presidente, más la ley de carrera sanitaria, lo que se hace es garantizar primero los empleos o los lugares de trabajo de estos médicos que tienen años dedicados al servicio público. Aquí nadie es loco para plantear en una ley que vamos a votar a todo el mundo que trabaja en el IDSS, ni que trabaje en ningún lado, porque incluso en el caso nuestro tuvimos oportunidad de participar en alguna de las reuniones con el presidente de la República y esa era su principal preocupación, si iba a haber o no iba a haber personas canceladas. Y lo cierto es que no hay personas canceladas, todo lo contrario. Si el Instituto Dominicano de Seguros Sociales eficientiza lo que son sus labores, será una organización de prestación de servicios y con una administradora de riesgos, con una amplia cobertura para la población que está asegurada dentro de lo que es este instituto. Ahora, lo que no podemos seguir es gastando en el IDSS más de 3.000 millones de pesos al año y todavía se quiere buscar de los fondos de la administradora de riesgos laborales que están impedidos por ley de ser transferidos al IDSS para volver a renovar y a reequipar hospitales. Así no se puede, porque esta es, como decía un gran amigo, la cuenta del gran capitán. Nunca terminamos de gastar en este tema. Entonces el tema es que es la eficiencia que lleva al mismo tiempo a que la labor de los profesionales sanitarios sea una labor que sea acogida por la población de modo tal que esa persona primero se sienta útil en su trabajo y en segundo lugar tenga ingresos suficientes para vivir en forma decente él y su familia. Porque si hay algo que dice la ley, las 12, la ley de seguridad social, la 8701 y la ley de reforma del sector, que es la Ley General de Salud, la 4201, más esta ley, la 123-15, más la ley de carrera sanitaria garantiza algo para el profesional de la salud, que en este momento no está garantizado, y por eso tienen que hacer huelgas periódicas, cada año y medio hay un problema y una huelga. ¿Qué es lo que garantizan? Garantizan que cada quien tenga un salario base y sus ingresos dependan de la labor que ejerzan en los hospitales. Y a partir de esos ingresos y de esa labor que ejerzan en los hospitales, entonces ahí viene la eficiencia que garantiza este Sistema Nacional de Salud, que fue una ley que lamentablemente pasó casi por debajo de la mesa, pero que los sindicalistas nos permitieron explicarle en el día de hoy a todos ustedes. Será hasta el día de mañana cuando vuelva a 360 grados.